Bienvenidos una vez más a su canal favorito de drama, secretos y revelaciones impactantes. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy vamos a desentrau más menos una historia que digamos que va a dejar a de uno boquiabierto. A su que agarren sus palomitas, u superíndice 3 nancece u superíndice 3 modos y prepu, rense para un chismecito de alto calibre. Hoy vamos a hablar de Neslihan, Burak y un secreto que según el título, su madre no debe saber. Uf. Ya se puso interesante, ¿verdad? ¿Qué copyright habrá pasado entre estos dos? ¿Qué copyright clase de travesura, confesiu superíndice 3N o Scud, da lo estamos a punto de descubrir? Bueno, no voy a hacerlos esperar ese. Vamos a sumergirnos de lleno en esta bomba que es a punto de explotar. Pero antes de que empecemos, du copyright me recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No querrú ni perderse ni una pizca de los dramas que tenemos preparados para ustedes. Además de ese, al suscribirse, se unen a esta comunidad de chismosos que siempre es al dúa con lo último. Asu que no lo piensen ganle clic a ese botoncito rojo. Ahora despu copyright de esta pequeño más menos a introducción superíndice 3N, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Neslihan y Burak. Por du superíndice 3 de empezar. Bien, lo primero que tenemos que entender es la relación superíndice 3N entre estos dos. ¿Son amigos? ¿Enemigos? Quizug ese. Algo muy de ese. La verdad es que las apariencias en Gau más menos han, y en este caso, muy de ese que nunca. Neslihan, para quienes no la conozcan, es una chica encantadora, inteligente y con una personalidad arrolladora. Es la típica persona que ilumina cualquier habitación superíndice 3N con su sola presencia. Burak, por otro lado, es un poco ese reservado, pero igual de carismático. Tiene un sentido del humor único y es conocido por ser un amigo leal. Aparentemente son solo buenos amigos. Se les ve juntos en fiestas, tomando café copyright, apoyándose mutuamente en sus proyectos. La amistad perfecta. Pero como ya deben saber, en el mundo del chisme, nada es lo que parece. Y aquí es donde entra en juego ese secreto que la madre de Burak no debe saber. Resulta que hace unos meses, Neslihan y Burak estaban pasando por una situación superíndice 3N difícil. Ambos estaban lidiando con problemas personales y se refugiaron el uno en el otro en busca de consuelo. Las largas conversaciones, los abrazos reconfortantes y el apoyo incondicional empezaron a crear una conexión superíndice 3N profunda entre ellos. Neslihan recibió copyright en salida de una relación superíndice 3N tu superíndice 3 Sika, se sentó vulnerable y sola. Burak, por su parte, enfrentaba presiones laborales y familiares que lo tenuan al borde del colapso. Encontraron en el otro un hombro donde llorar, un oído atento que los escuchaba sin juzgar y una mano amiga que los sostenía cuando sentían que se hundían. Y aquí viene lo interesante, en una de esas noches de confidencias, después copyright de unas cuantas copas de vino, Neslihan y Burak se besaron. Lo escucharon bien. Un beso. Un beso que lo cambió superíndice 3 todo. No fue un beso cualquiera, no sé más menos ores. Fue un beso cargado de emoción superíndice 3N, de deseo reprimido y de una química innegable que ha estado latente entre ellos durante meses. Fue un beso que hablaba de aún más menos os de amistad, de complicidad y de un cariño más menos o que ha evolucionado hacia algo mucho ese profundo. Ahora, antes de que empiecen a sipearlos y a crear fanfics en su cabeza, du copyright me explicarles por qué copyright esto es un secreto tan grande, especialmente para la madre de Burak. Beru N, la madre de Burak, Emine, es una mujer muy tradicional y con ideas muy fijas sobre las relaciones. Ella siempre ha tenido una imagen muy clara de la mujer ideal para su hijo, alguien recatada, familiar y sobre todo, que cumpla con ciertas expectativas sociales. Emine es el tipo de madre que planea la vida de sus hijos desde que nacen. Imagina sus bodas, sus carreras y hasta el nombre de sus nietos. Es una mujer de principios su superíndice 3 lidos y de costumbres arraigadas, que considera que la tradición superíndice 3N es el pilar fundamental de la sociedad. Neslihan, aunque es una chica maravillosa, no encaja precisamente en ese molde.
Es una mujer independiente, ambiciosa y con una visión superíndice 3N del mundo muy diferente a la de Emine. Digamos que son como agua y aceite. Y Burak lo sabe. Sabe que si su madre se enterara de que con diéresis copyright, él y Neslihan se besaron, armaría un drama de proporciones bíblicas. Emine considera que Neslihan es una mala influencia para Burak. La ve como una mujer demasiado liberal, demasiado moderna y demasiado enfocada en su carrera. En su mente Neslihan no es la clase de mujer que podrá hacer feliz a su hijo ni construir un hogar estable y tradicional. Pero la cosa no termina aún. Después copyright de ese beso, tanto Neslihan como Burak se sintieron un poco confundidos. Sabían que lo que había pasado era especial, pero también copyright eran conscientes de las posibles consecuencias. ¿Debían ignorar lo sucedido y seguir siendo solo amigos? ¿O debían arriesgarse a explorar sus sentimientos y enfrentar la oposición superíndice 3N de Emine? Se enfrentaban a un dilema existencial: seguir los dictados de su corazón superíndice 3N o acatar las expectativas de la sociedad y, sobre todo, de Emine. Decidieron optar por la primera opción superíndice 3N, ignorar el beso y seguir como si nada hubiera pasado. Pero como pueden imaginar, no fue tan fácil. La tensión superíndice 3N entre ellos era palpable y la química seguía presente. Era como tratar de contener una erupción superíndice 3N volcánica. Cada vez que se cruzaban miradas, sentían una corriente copyright trica que los recorrió de pies a cabeza. Cada conversación superíndice 3N, cada abrazo, cada gesto se convertía en una tortura silenciosa, un recordatorio constante de lo que había pasado y de lo que podría ser. Y por supuesto, la vida se encargará de poner a prueba su resolución superíndice 3N. Un día, Emine organizó superíndice 3 una cena en su casa para presentarle a Burak a una amiga de la familia, una chica llamada Aileen, que según ella, era la mujer perfecta para con diéresis copyright L. Aileen era todo lo que Emine siempre había querido para su hijo, una joven de buena familia, educada, recatada y con un futuro prometedor. Era la imagen perfecta de la nuera ideal. Neslihan fue invitada a la cena y, como pueden imaginar, la situación superíndice 3N fue incu superíndice 3 moda amu ese no poder. Ver a Burak interactuar con Aileen, mientras Emine los observaba con una sonrisa de aprobación superíndice 3N, fue demasiado para ella. La invadieron los celos, la frustración superíndice 3N y la rabia. Sentía que el corazón superíndice 3N se le rompo en 1000 pedazos al ver a Burak fingiendo interu copyright en Aileen, cuando ella sabía que en el fondo, sentía algo por ella. Después copyright de la cena, Neslihan no pudo ese buscu superíndice 3 a Burak y lo confrontó superíndice 3. Le dijo que no podía seguir fingiendo que no sentía nada por con diéresis copyright L y que estaba cansada de ocultar sus sentimientos. Burak, por su parte, también copyright N confesó superíndice 3 que el beso había significado mucho para con diéresis copyright L y que también copyright N estaba luchando contra sus sentimientos. Le confesó superíndice 3 que tenía miedo de la reacción superíndice 3N de su madre, que no quiero decepcionarla ni causarle dolor, pero que tampoco podía seguir negando lo que sentía por ella. Asu que después copyright de mucha conversación superíndice 3N y debate, decidieron tomar una decisión superíndice 3N, iban a darle una oportunidad a su relación superíndice 3N. Pero eso tenían que ser muy cuidadosos y mantenerlo en secreto, al menos por ahora, para evitar la furia de Emine. Acordaron que hasta que encontraran la forma de hablar con Emine y explicarle la situación superíndice 3N, su relación superíndice 3N será un secreto a voces, una historia de amor clandestina que solo ellos dos conocerán. Desde entonces Neslihan y Burak han estado saliendo en secreto. Se ven a escondidas, se envían mensajes de texto en clave y hacen todo lo posible por mantener su relación superíndice 3N alejada de los ojos de Emine. Es como vivir en una película de espías, pero con un toque de romance y drama turco. Sus citas son en lugares discretos, a horas inusuales, siempre con el temor de ser descubiertos. Se han convertido en expertos en disimulo, en ocultar sus sentimientos y en crear coartadas creíbles para justificar sus ausencias. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuánto tiempo podrá Rene mantener este secreto? ¿Llegará el día en que Emine descubra la verdad? ¿Y le será su reacción superíndice 3N? Sinceramente creo que va a ser un espectáculo digno de ver. Imaginen la escena: Emine descubriendo la verdad,
con su rostro desencajado y su mirada furiosa. Los gritos, los reproches, las lágrimas. Un verdadero drama turco. Pero Mu ese ayu del drama, la pregunta que realmente importa es, ¿podrán Neslihan y Burak superar la oposición superíndice 3n de Emine y construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera? ¿Podrá el amor vencer las barreras de la tradición superíndice 3n y las expectativas sociales? ¿O su relación superíndice 3n secreta es destinada a fracasar bajo el peso de los secretos y las mentiras? Y aquí es donde entra en juego su opinión superíndice 3n, mis queridos chismosos. ¿Creen que Neslihan y Burak están haciendo lo correcto al mantener su relación superíndice 3n en secreto? ¿O deberán enfrentarse a Emine y luchar por su amor? ¿Creen que Emine llegará a aceptar a Neslihan como la pareja de su hijo? ¿Creen que el amor es suficiente para superar cualquier obstáculo? ¿O que a veces es mejor renunciar a la felicidad personal por el bien de la familia? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan de todo este drama. Me encanta leer sus teorías, sus predicciones y sus consejos para Neslihan y Burak. En resumen, hoy hemos descentrado más menos el secreto entre Neslihan y Burak, un beso que desencadenó superíndice 3, una relación superíndice 3n secreta que la madre de Burak no debe saber. Hemos explorado las razones de de este secreto y las posibles consecuencias de su revelación superíndice 3n. Hemos analizado la personalidad de cada uno de los protagonistas y las motivaciones que los impulsan a actuar de la forma en que lo hacen. Y como siempre hemos dejado espacio para la reflexión superíndice 3n y el debate. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Gracias por acompañarme más menos arme una vez en este viaje lleno de drama, secretos y revelaciones impactantes. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para Mu. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus reacciones. Asu que no se corte ni du copyright gemme un comentario abajo. Quiero saber qué copyright piensan de todo este drama. ¿Creen que este culebru superíndice 3n tiene final feliz? ¿O que el drama estuvo a punto de explotar? Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright n se enteren de este chismecito y lo muy importante. Suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una pizca de los dramas que tenemos preparados para ustedes. Recuerden que AQU en su canal favorito de chismes, siempre encontrar las historias jugosas, los secretos escandalosos y los dramas apasionantes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mis queridos chismosos. Hasta la superíndice 3 sima y que el chisme los acompañe más menos. No olviden seguir chismeando, pero siempre con respeto y empatua. Porque el chisme es divertido, pero la vida real es aún emocionante. Adiós superíndice 3S.